Hola, bienvenidos a este canal de Akin Page. El día de hoy vamos a hablar de un poquito de acabado y asentamiento oclusal. Mi nombre es Ismael Villa, soy profesor del Departamento de Ortodoncia de la UNAM y quisiera platicarles el día de hoy acerca de esta tercera fase del tratamiento. Espero sea de su agrado y cualquier duda o comentario, por favor, pueden hacérmelo llegar, ya sea que nos veamos en Akin Page o nos lo pueden poner en los comentarios. Muchísimas gracias. Al finalizar la segunda fase de nuestro tratamiento de ortodoncia, nosotros deberíamos de tener unos dientes alineados y nivelados. Deberíamos de tener eliminación de rotaciones, deberíamos de tener también ya espacios de extracción cerrados y deberíamos tener una relación clase 1 molar y canina bilateral. Esa se supone que debería ser el finalizado de nuestra segunda fase. Eso es el fruto del trabajo de colocación de aparatos, anclajes, retracción de segmentos, mecánica mayor. Y la tercera fase no debe de minimizarse ni tampoco debe tomarse a la ligera. La tercera fase es algo importante dentro de nuestro tratamiento, ya que la tercera fase es la que les va a dar el, el último grado estético de su tratamiento. Es en donde se puede corregir alguna situación que a ustedes les falte o que ustedes puedan llevar a cabo algo que todavía sienten que hace falta dentro de ese tratamiento. Yo sé que todos ustedes siempre están procurando ser mejores día a día y siendo mejores tratamiento a tratamiento. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. La fase 3 debemos de dividirla y desmenuzarla, porque no es una fase solita. Tiene varias metas, tiene varios pasos, y esos pasos los vamos a seguir poquito a poquito. ¿Ok? Ok. Dentro de esta fase 3 debemos utilizar arcos de alambre más eficaces. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes utilizan arcos de tecnología o utilizan arcos apropiados para cada una de las situaciones que ustedes van a requerir dentro de la fase 3, es lo mejor. No solamente van a utilizar arcos de acero, se deben de utilizar también arcos de níquel titanio, de copper nitride, de cobre níquel titanio, de níquel titanio, y también arcos en donde se pueda manejar que sean un poquito más flexibles. Un TMA, un trenzado de acero y probablemente un arco de acero con el cual va a ser muy rígido, en el cual nos ayuda para expresar ese torque que nos hace falta. Eso es lo que debemos de ir pensando. O sea, estas situaciones tenemos que irlas viendo y pensando desde el diagnóstico, desde la primera etapa, desde que nosotros estamos trazando y estamos peleándonos con el ANB y cosas por el estilo. Desde ese momento debemos estar pensando en la mecánica que vamos a llevar a cabo y en cómo queremos dejar a ese paciente. Ese paciente debemos dejarlo con una sonrisa apropiada. Ok, aquí debemos de llenar la ranura de nuestro bracket para que se pueda expresar toda la información de ese bracket preajustado. Nosotros compramos un bracket preajustado con la idea de que ese bracket nos ayude al tratamiento y al finalizado del tratamiento. Ok, pero si no estoy llenando la ranura y no estoy haciéndolo de una manera apropiada, no me va a ayudar. Probablemente me esté haciendo una piedra de tropiezo en el cual yo no puedo corregir algunas situaciones porque estoy utilizando mal ese bracket. ¿Ok? Entonces, debemos de aprovechar lo que ya pagamos. Lo pagamos con la idea de mejorar el tratamiento. Eso es importante. ¿Cuáles son los puntos o las premisas importantes a seguir dentro de esta etapa 3? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando y necesitando de esta etapa? Pues
Número uno, necesitamos que tengamos un ajuste de posición dental individual apropiada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que los dos centrales superiores deben de llevar el grado de inclinación apropiado para ellos, igual para cada uno de los dientes. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuánto de, de exposición dental tiene al momento de sonreír el paciente? Y ese tipo de situaciones para que nosotros podamos trabajarlas y nos puedan ayudar a llevar a cabo esta tercera fase. El paralelismo de las raíces es importante, ya que si nosotros dejamos unos dientes paralelos apropiados, la recidiva va a ser menor. Yo no estoy diciendo que no va a existir recidiva. Sí, en todos los casos es muy común que existan recidivas. Pero si nosotros dejamos las raíces en las posiciones apropiadas, la recidiva va a ser menor. Torsión de los incisivos. Y no solo de los incisivos, también de la parte posterior de nuestros dientes, premolares, molares. Muchas veces esos o estas piezas son los que nos van a ayudar y la torsión de estas piezas es lo que nos va a ayudar para que podamos tener un asentamiento oclusal apropiado. Eso es lo que debemos de trabajar. El torque, entonces, individual, en grupo o progresivo de nuestras piezas y de nuestra oclusión debe de llevarse a cabo. Corrección de las relaciones verticales entre los incisivos. O sea, si nosotros tenemos mordidas abiertas o mordidas profundas, debemos de ver el motivo por el cual se está llevando a cabo esta mordida abierta o profunda y de qué manera la vamos a manejar. Las discrepancias de nuestra línea media. Muchas ocasiones, nuestra discrepancia de línea media no se debe a una situación de una rotación de un maxilar o cosas por el estilo. Se refiere más a un punto prematuro de contacto o a un posicionamiento mandibular inapropiado por parte del paciente. Algo que ya habíamos platicado muchas veces era el análisis de Bolton, en donde yo les decía que debemos de trabajarlo y deberíamos de tomarlo en cuenta para el tratamiento que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué quiere decir? Que nuestros dientes correspondan en tamaño proporcional los superiores con los inferiores y viceversa, los anteriores y también los posteriores con su correspondiente en la arcada contraria. Esto nos va a ayudar a manejar un mejor posicionamiento y engranaje de nuestros dientes. El asentamiento final puede ser con elásticos intermaxilares, con la figura pueden ser unos elásticos en M, en W, en rombo, en cuadrado, en trapecio, como ustedes lo quieran, con el vector que también ustedes decidan y se requiera dentro del paciente. Pero debemos tomar en cuenta que el asentamiento es el poder llegar al engranaje apropiado de nuestro paciente. Algo importante que a veces no lo tomamos muy en cuenta es el retiro de aparatología. El poder retirar bandas y brackets es importante. Debemos de retirarlos, pero también debemos de retirar el cemento con el cual los colocamos. Debemos de retirarlos en donde solamente retiremos cemento y no por retirar el cemento me esté llevando una parte de nuestro esmalte de ese diente. Debemos de apoyarnos en los nuevos materiales que van saliendo. Y por último, su anclaje final, o sea, su retenedor que le van a poner a su paciente, que tiene que estar indicado de acuerdo a la etiología del problema que tenía. Eso es algo que debemos de trabajarlo y de manejarlo de esa manera. Nuestra idea es llegar a esto, es llegar a clase 1 canina, clase 1 molar, sobre mordida anterior apropiada, en función guías caninas o función de grupo y su guía anterior. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros estamos deseando dentro de nuestro tratamiento. Pero, ¿cómo lograr
esto, o sea, cómo lograr que realmente se lleve a cabo esto sin que yo tenga que padecer muchísimas cosas dentro de esta fase. ¿Cómo lograrlo? Número uno, ajuste de posiciones dentales individuales. Los cambios mínimos. Si nosotros colocamos bien nuestra aparatología al principio, la reposición de estos brackets va a ser menor. Pero si es necesario recolocar alguno, recolóquenlo. Hacer dobleces de compensación también es una opción, pero a mi punto de vista es más fácil hacer una reposición de bracket y posteriormente ir llenando el slot para la expresión de torque a que cada vez que aumenten en sus calibres de alambres tengan que estar haciendo ese doblez de compensación. Entonces la recolocación, aunque es un poquito más tardado, para mi gusto es más fácil controlarlo. Es algo que yo podría decirles que sí lo hagan en la etapa en la que se encuentren. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ya observaron un bracket que está mal posicionado, reposiciónenlo. Eso es algo importante. ¿Ok? Junto con la reposición en esta etapa o a esta altura del tratamiento, debemos de tomar en cuenta también la posición de nuestras raíces, el cómo está. Entonces, se toma una panorámica para hacer reposición y revisar paralelismo radicular y que los brackets que no estaban orientados correctamente sobre el eje longitudinal de ese dientito lo puedan llevar a cabo. O sea, que eso lo puedan acomodar y que sea fácil. Recuerden, perdón, que sea sencillo. Recuerden que no es lo mismo fácil a sencillo. Sencillo es un método por el cual podemos llevar a cabo algo de una manera ordenada, y fácil es algo que se va a dar casi casi mágicamente, pero recordemos que debemos de hacer las cosas en ortodoncia sencillas, debemos de trabajarlo. Entonces, la recolocación queremos que nos lleve a este punto, a que todos los dientes tengan su tip apropiado y su paralelismo radicular apropiado. Ok, ya que tenemos nosotros nuestra colocación individual de nuestros dientes bien, debemos de empezar a pensar en el torque, o sea, en la torsión que debe de llevar cada uno de nuestros dientitos. Ok, si nosotros ya llenamos nuestro slot y no tuvimos expresión de torque, será necesario que se apliquen dobleces de torsión. Se pueden hacer dobleces de torsión individual, en grupo o progresivo, de acuerdo a las necesidades del tratamiento de nuestros pacientes. Eso es algo que debemos de estar pensando y debemos de estar manejando con nuestros pacientitos. Ok, cuando nosotros empezamos esta etapa, después de hacer mecánica mayor, empezamos a ver que nos falta cierta inclinación o cierta actitud de algunos dientitos. Y eso lo vamos a lograr con el torque. Nosotros ya pagamos dentro de una prescripción el uso de ese torque. Nosotros debemos de trabajar y manejar ese torque que ya lo tenemos dentro de nuestro bracket. Esa información ya está ahí. Debemos de hacer que se exprese. ¿Cómo vamos a hacer que se exprese? Debemos de ir subiendo paulatinamente de arcos hasta llegar a un arco que cubra casi el total del slot. Y esto es lo que nos va a llevar a que se exprese el torque de este dientito. Ok. Y cuando haga falta, se deberá de realizar un torque
individual para cada uno de los dientes que se requieran. ¿Ok? Tenemos a nuestro paciente y se le hacen arcos individualizados para la última etapa, que nos controle los insets, los outsets y también el torque de nuestro sistema. Después nos dicen que la corrección de las relaciones verticales entre los incisivos. La mordida profunda o la mordida abierta debemos de determinarlo y debemos de trabajarlo en esta etapa. Si ya llegamos a esta etapa y tenemos mordida profunda, debemos de revisar una situación, que es la relación entre el labio y los incisivos. Ok, ¿cómo se ve ese labio y esos incisivos? Cae de una manera apropiada. El labio cuando sonríe muestra un material dentario suficiente, muestra encía. Ese tipo de situaciones es lo que tenemos que ver. Si nuestro paciente tiene sonrisa gingival en ese momento, lo que se puede llevar a cabo para poder manejar la mordida abierta anterior, la mordida profunda, es hacer intrusión de los incisivos superiores. Con eso vamos a aumentar nuestra mordida, o sea, vamos a abrirla y aparte de que vamos a abrirla, la reducción de mordida de sonrisa gingival también se va a ver disminuido. O sea, vamos a solucionar dos problemas. Pero ¿qué sucede si la situación es al revés? Tenemos una buena posición de nuestro labio y lo que no se ve, el detalle aquí es que serían los inferiores. Entonces, estaremos pensando en hacer intrusión de estos dientitos inferiores. Cuando tenemos mordida abierta, tenemos que pensar en que, o más bien, uno de los errores más comunes que tenemos es hacer la colocación de los tubos y de las bandas de los molares de una manera arbitraria. Muchas veces no revisamos bien las alturas y la colocación de esos tubos, sí, de esos tubos, y hacen que nuestros molares, si lo ponemos más gingival, se extruyan. Y entonces tenemos una erupción excesiva de esos molares, que nos está causando una mordida abierta anterior. Ahora que ya llenamos el slot, es más notorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo que yo recomiendo cuando se empieza la tercera fase, que es fase de terminado, es tomar modelos en yeso. Se quitan los arcos con todos los aparatos puestos, se toma una impresión, se corre el modelo en yeso y con ese modelo que tienen, medir las alturas de cada uno de los dientes que tenemos, medir las alturas de cada uno de los tubos. Y ya que midieron alturas, ahora vean la posición mesiodistal de cada uno de esos dientes, bueno, de cada uno de esos brackets. Y junto con su panorámica, revisen el eje longitudinal de sus dientes. Eso les va a ayudar muchísimo para la reposición. Y si ustedes hicieron esto al principio, probablemente no vean una mordida abierta por una erupción excesiva de los posteriores. O sea, se van a ahorrar un buen rato de tratamiento o también les va a ayudar a que sea más fácil su finalizado de este tratamiento. Eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta. Colocar elásticos si es necesario. Cuando tenemos discrepancias de la línea media, muchas veces esas discrepancias en esta altura del tratamiento sea por punto prematuro de contacto. Eso puede ser algo que está causando que
desvíe al momento de morder, nuestro paciente desvíe un poco y no corresponde a las líneas medias. Eso puede ser algo importante. Ok, ¿cómo saberlo? Yo pondría un hilo dental en, en la línea media facial. Colocar el hilo dental, línea media facial, que abra nuestro paciente y, y revisar línea media superior, línea media inferior. Y si corresponden en mordida abierta, quiere decir que tenemos algún punto prematuro de contacto. Un ajuste oclusal podría ser una opción. Pero si no es así, podríamos utilizar elásticos clase 2 o clase 3. Depende hacia dónde se esté yendo la línea media. Pero también debemos de tomar en cuenta que muy probablemente la, la posición de nuestra línea media o la desviación de nuestra línea media hacia el lado hacia donde esté yendo nos va a causar que de un lado sea clase 2 canina y del otro lado probablemente sea ligera clase 3 canina o cosas por el estilo. Y entonces podemos utilizar elásticos que sean clase 2 de un lado y que sean clase 3 del otro para poder para poder centrar esa mandíbula. ¿Ok? No debemos de utilizar los elásticos durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque pueden hacer que su paciente muerda de dos maneras distintas. La manera en la que realmente muerde y la manera en la que los elásticos están haciendo que muerda. Entonces, no debemos de dejarlo durante muchísimo tiempo y tampoco aplicar muchísima fuerza con estos elásticos. Ok, tenemos nuestra línea media que no corresponde. Se colocan los elásticos y se puede llevar a cabo. ¿Qué problema tenemos cuando ya revisamos línea media y aún así como que no quiere caer bien nuestras clases caninas, tenemos algún problemita y no se asienta, ¿no? Como que nos falta algo de ese asentamiento? Debemos de recordar el problema de Bolton que teníamos al principio. Hay autores en donde recomiendan que el desgaste interproximal se haga desde el principio del tratamiento, cuando están alineando y nivelando, para que las rotaciones se puedan corregir fácilmente y se hagan de una manera muy rápida. Pero también hay otra tendencia en donde algunos doctores nos dicen que no, que el stripping, por favor, lo ocupemos como última instancia, porque el desgaste de un esmalte, el desgaste de un diente, pues simplemente no le va a volver a crecer el esmalte. Entonces podríamos llegar a tener algún tipo de pérdida o un desgaste asimétrico en el cual después no podamos hacer que asiente bien y nos vamos a arrepentir de haberlo hecho tempranamente. En este momento es el momento en el que ustedes deben de regresar a su Bolton y revisar cuánto era la discrepancia. Hacer el desgaste interproximal necesario cuando ustedes ya tienen su paralelismo radicular apropiado y su posición dentaria apropiada. En este momento, sí es recomendable que se lleve a cabo el desgaste interproximal, porque lo van a hacer de una manera más segura. Entonces, con este desgaste, la idea es que se pueda llevar a cabo y que se puedan hacer y se puedan corregir las discrepancias en el tamaño dental. Se colocan, se hace el stripping y se colocan elásticos para cerrar espacios y hacer que, pues, ocluya mejor. Y después tenemos el asentamiento final de los dientes. Muchos dirían, es lo último. No, todavía nos faltan algunas otras fases, pero el asentamiento final es algo importante. Los elásticos intermaxilares, como ya lo habíamos comentado, en triángulo, en W, en M, en cuadrado, en rombo, en trapecio, en cuadrado con vector clase 2, en cuadrado con vector clase 3, o sea, todo ese tipo de elásticos son importantes para poderlos llevar a cabo. Ahora, ¿qué arcos debemos de tomar en cuenta para llevar a cabo este asentamiento? Debemos de tomar en cuenta que un arco debe de ser rígido y el arco que queremos asentar debe de ser flexible. ¿Ok? La recomendación de algunos autores, o de varios autores más bien dicho, es que utilicemos arcos braided rectangulares
para que nos ayuden con el control del movimiento tridimensional de estos dientes y que el asentamiento pueda ser de una manera apropiada y sencilla. Y algo que yo les decía que es algo sencillo, pero debemos de tomarlo en cuenta y muy en cuenta dentro de nuestro tratamiento, que es la retirada de los aparatos, la retirada de todos esos brackets que cementamos. Debemos de retirarlos con nuestra pinza y retirar el exceso de resina. El exceso de cemento debemos de quitarlo y debemos de manejarlo para que no queden restos de él. Ok, ¿y cómo le voy a hacer para que no queden restos de él? Se puede utilizar una fresa que sirve para pulir resinas, que tenga más de 12 o 16 hojas y que al momento de que lleguen a tocar con esmalte, no lo corten y que estén seguros que solamente lo que están retirando sea resina. Eso es algo importante para que no retiren cemento y también retiren diente. O sea, no debería de ser así. Ok, ya se retiro de platos y se pueden observar algunas máculas blancas. Algunos autores dicen que van a disminuir de tamaño. Algunos autores también nos dicen que pues, es necesario utilizar algún tipo de recalcificante para que puedan ayudar a estas lesiones blancas. Entonces, de la manera en la que ustedes lo estén manejando está bien, pero debemos de ayudarnos y debemos de manejarlo apropiado para tratar de evitarlas durante el tratamiento. Su retención, sus últimos aparatos de nuestro paciente. Debemos de tomar en cuenta que estos retenedores van de acuerdo a la etiología de su diagnóstico, o sea, de cómo estaba al principio el paciente y cómo no queremos que regrese, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ok, tenemos un caso clínico. Tenemos una pacientita en el cual tenemos compresión tanto en el arco superior como en el arco inferior y se optó por colocar un Quadelix en la parte superior y colocar un, unas pistas planas en la parte inferior. Ir activando el tornillo y ir activando el Quadelix para irlo expandiendo. Se está utilizando un sistema Stylus y un arco de cobre níquel titanio superior. Se empieza a observar de qué manera se empieza a corregir esta compresión. Y empezamos a trabajarlo así. Poco a poco se va a ir corrigiendo, poco a poco vamos a ir avanzando. Se colocan aparatos inferiores, seguimos con nuestro NITI 14, un NITI 3 inferior, y estamos trabajando de esta manera. O sea, los cobre níquel titanio son arcos que nos van a ayudar muchísimo y nos van a poder ayudar a alinear y nivelar de una manera apropiada. Ok, en inferior nos falta todavía un poco para poder corregir esa rotación del incisivo que estaba muy vestibularizado y que estaba cruzado. Y se empieza a tomar en cuenta llevar a cabo un poco de stripping. Entonces, en ese momento se realiza el stripping del inferior, arriba se coloca un arco 16 por 22 y la idea es acabar de quitar este apiñamiento, esas rotaciones. Ok, ya que lo tenemos así, ya lo tenemos casi para terminar nuestra fase 2 de nuestro tratamiento con él. Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar una radiografía panorámica, tomar el modelo que yo les comentaba y revisar bracket por bracket, tubo por tubo, la altura y la posición mesodistal de cada uno de ellos. Entonces, empezamos nuestra fase 3, que es lo que nos atañe. Se recolocan ciertos brackets y hacemos esto. Se alinea y se nivela y empezamos a ver que la coordinación de arcadas es mejor. ¿Ok? Se coloca un bracket superior y un acero inferior con ligas de asentamiento. Se hace que se asiente la mordida y se retiran los aparatos. ¿Ok? Yo no lo veo o yo no me siento muy conforme con él. Yo sé que muchas veces los pacientes o si están en la escuela, ya los tiempos le están haciendo que rápido retiran la aparatología. Si se hubiera colocado un torque individual para ese dientito, hubiera quedado mejor. La manera en la que sonríe nuestro paciente es apropiada. Esos, esos corredores bucales se ven llenos y se ve de una manera, pues, linda. Se colocan retenedores, un retenedor con una pantalla vestibular superior para poder hacer un poquito más acerca de ese lateral que nos faltó un poquito. Y se coloca un fijo inferior, ya que la situación del diente vestibularizado y rotado es importante, entonces necesitamos algo que evite que vaya a volver a suceder eso. Entonces, esto es lo que debemos trabajar. Sus radiografías finales, su perfil de nuestro paciente, el mandar ya a quitar esos terceros molares y que ya nos pueda quedar una oclusión de esta manera. Debemos de trabajar con modelos finales y esos modelos finales son para revalorar su caso, revisar qué es lo que se logró y qué no se logró y que esto les deje la enseñanza para el siguiente paciente, que podamos llevar a cabo un tratamiento mejor la próxima vez que nos llegue un paciente parecido. O sea, esa es la idea. Eso es poco a poco ir creciendo. Nuestro pacientito como sonríe, o sea, no está mal, nuestro paciente está feliz, sus radiografías iniciales y finales, podemos ver el tono labial que tiene, que presenta en reposo, a boca cerrada, podemos verlo, y es, es un poquito mejor ese tono labial. Ese tono labial les va a ayudar mucho con sus pacientitos. Y bueno, pues por el día de hoy, esto sería todo. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Cualquier duda o sugerencia, por favor, en los comentarios. Por favor, suscríbanse al canal y nos vemos aquí en la siguiente plática. Muchísimas gracias.